su corazón. ¿Cómo están? Nos gozamos de estar una vez más aquí. Voy a pedirle a Tavo a ver si puede pasar un video y a ver cómo si el sonido se oye bien, si no. Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra Padre, porque tenéis un Padre, y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. El mayor entre vosotros tiene que ser su ministro, porque aquel que se ensalce será humillado, y aquel que se humillare será ensalzado. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres! Vosotros no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser prosélito! Y cuando lo es, lo hacéis hijo de Jena, el doble de vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Decid que si uno jura por el templo, eso no es nada. Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar. ¡Insensatos ciegos! ¿Qué es más grande? ¿El oro o el templo que hace al oro sagrado? También decís, quien jura por el altar, eso no importa. Mas quien jura por la ofrenda sobre él, queda obligado al jurar. Hombres ciegos, ¿qué es más grande? ¿La ofrenda o el altar que hace la ofrenda sagrada? Quien pues jura por el altar, jura por él y lo que está sobre él. Y quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, oh hipócritas! Pagáis el diezmo de las especias, menta, eneldo y comino, y descuidáis los asuntos más importantes de la ley: justicia, misericordia y también la fe. Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello. ¡Oh, guías ciegos!
que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Purificáis por fuera la copa y plato, mas por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseos ciegos, primero limpia por dentro la copa y plato, para que también su exterior se purifique. Ay de todos vosotros, escribas y fariseos, oh hipócritas, sois como sepulcros blanqueados, que parecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. También vosotros por fuera aparecéis justos ante la gente, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, vosotros escribas y fariseos! ¡Oh hipócritas! Edificáis sepulcros de profeta y adornáis monumentos de justos. Y decís, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Así atestiguáis contra vosotros, que sois los hijos de los que mataron a los profetas. ¡Colmad también la medida del pecado de vuestros padres! ¡Serpientes! ¡Sois raza de víboras! ¿Cómo escaparéis a la condenación del Jena? Por eso yo os envío profetas y sabios y escribas. A unos los mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que sobre vosotros caiga la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien vosotros asesinasteis entre el templo y el altar. Y en verdad os digo, todo esto recaerá sobre esta generación. Oh Jerusalén, Jerusalén, la que mata a profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como pollos bajo las alas de la gallina, pero no habéis querido? Mirad, vuestra casa os quedará desierta. Porque os digo, no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Con solo eso ya nos podemos ir, ¿verdad?
Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 23. Yo me imagino que en ese momento, en ese episodio, o en esa parte relatado en Mateo, Yeshua sentía el enojo por el pecado de esta gente, pero a la vez un dolor, ¿verdad? Porque era parte de su pueblo. En Mateo 23 dice, yo tengo una traducción diferente, pero quisiera que alguien me pueda leer versículo 1 y 2 para ver cómo dice cualquiera que me lo lea. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Y el 3, perdón. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Ok, gracias. Cuando empezamos a leer ahí, habla de que Yeshua se dirigió a la multitud y a sus discípulos les dijo, los escribas y los fariseos. Los escribas eran antiguamente, antes del tiempo de Yeshua, eran lo que la palabra dice, escribas, ¿verdad? Eran los encargados de escribir y eran súper expertos en la escritura y en la lectura de la palabra. Ellos también eran encargados de hacer edictos y las cartas y todo eso. Después, en el tiempo de Yeshua, tomaron una posición un poco más religiosa y empezaron a enseñar y eran parte del Sanedrín, como del gobierno religioso, por decirlo así, para que me entiendan, de ese tiempo. Ellos empezaron tomaron esa posición. Y los fariseos también eran gente estudiada. Los fariseos eran bien estudiados, tenían una autoridad para enseñar la Torá, para enseñar la palabra, y eran gente totalmente preparada. Sin embargo, se empieza a ver, creo que fue uno de los conflictos más grandes que se dio en el tiempo de Yeshua, que ellos empezaron a hacer a un lado la Torá, la palabra de Dios, y empezaron a caminar más por sus creencias o por lo que los rabinos lo que los maestros empezaban a enseñar, y muchas veces, no con mala intención, muchas veces era el cuidar algún mandamiento, pero le iban poniendo carga y más carga, ¿verdad? Y eso empezó a llegar a tomar tanta fuerza que ellos dejaron a un lado la palabra, dejaron a un lado la enseñanza, y le daban más valor a la enseñanza, digámoslo así, de los hombres, por decirlo de una forma que usted me entienda. Entonces, eso se empezó a dar de tal manera que, para ponerles un ejemplo, voy a traerles un ejemplo mío, digamos, que yo empiece a enseñarle a ustedes que si usted no ora con los ojos cerrados, su oración Dios no la recibe. Es una enseñanza mía. Tal vez no sea una enseñanza mala, ¿por qué? Porque cuando uno cierra los ojos se puede concentrar más, ¿verdad? Si uno está con los ojos abiertos, su mente se puede, pero usted cierra sus ojos y usted puede estar más concentrado. Pero si yo empiezo a decirles que Dios no recibe esa palabra y que la persona que hace eso está mal, ya eso me estoy saliendo, porque eso no está respaldado por Dios. Entonces eso empieza a tomar tanta fuerza, que cuando usted ve a alguien allá afuera orando, usted dice, si con los ojos abiertos, entonces empezamos a decir, vea ese, está maldito, ese no, Dios no lo escucha, véalo con los ojos abiertos. Un ejemplo como este era lo que estaba pasando en esos tiempos.
Cosas así empezaron a pasar. Empezaron ellos y no era solo el tiempo de Yeshua, eso viene desde Moisés, ¿verdad? Desde Moisés mismo. Viene ese conflicto y se fue haciendo cada vez más fuerte. Pero yo encontré, escuché, y en esta traducción que yo tengo lo toma del Mateo que está en hebreo, de Chentov. Supuestamente todos los libros, la traducción que nosotros tenemos viene de una traducción griega. Pero el libro de Mateo se logró conseguir una traducción en hebreo. Y en la traducción en hebreo habla un poco diferente, porque si usted lee su traducción es un poco confusa. Porque Jesús les dice, escuchen lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Entonces sería como que yo les dijera a ustedes, aquí yo quiero que escuchen a este maestro, pero este maestro es un mentiroso, es un engañador, es un sepulcro blanqueado, pero escúchenlo y hagan lo que él dice, ¿verdad? Que suena como raro. Pero en la traducción en hebreo, a mí me aclaró y por eso se las voy a leer aquí. Como les digo, esta es otra traducción, dice, entonces Yeshua se dirigió a la multitud y a sus discípulos y les dijo a los escribas y a los fariseos, y les dijo, los escribas y los fariseos enseñan con la autoridad de Moshe. ¿Qué significa esto? Con la autoridad de la Torá, ¿ok? Porque cuando habla de Moshe está hablando de la Torá, ¿ok? Hablan con la autoridad de Moshe. Y dice el 3, que es donde cambia aquí, dice, así que todo lo que él les diga, hágalo y cúmplalo, pero no hagan como hacen ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. El 3 dice, así que todo lo que él, ¿a quién se está refiriendo como él? A Moshe. Entonces, vean que Yeshua no está desaprobando la Torá de Moshe, sino que en esa traducción dice, todo lo que él les diga, ¿quién les diga? Moshe, hágalo, pero no hagan lo que ellos dicen, ni lo que ellos, ya ahí se están refiriendo a los fariseos y a los escribas. Yo quiero dejarles esto bien claro, porque muchas veces cuando uno lee todo esto, a veces uno puede pensar que Yeshua estaba en contra de la Torá, y en ningún momento él está en contra. Él está a favor y él cree en la Torá. En lo que estaba en contra de Yeshua eran todo lo que los fariseos y los escribas habían agregado que estaba fuera de la Torá. Y como les digo, no siempre eso era malo. El problema fue que empezó a tomar tanta fuerza, como lo hemos dicho un montón de veces aquí. O sea, no es que las tradiciones sean malas. El problema es cuando usted se atreve a pasar por encima de lo que dijo Dios con una tradición. Cuando usted pasa por encima de lo que Dios habló por una tradición que usted tiene, ahí es cuando ya usted está mal. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces seguimos aquí en el 4, dice, vea lo que dice, ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos mismos no quieren mover ni con un dedo. Hacen sus obras para que la gente los vea. Se hacen bien anchas sus tiras de oración y bien largos los flecos de sus mantos. Las tiras de oración, yo creo que aquí se refería a las filacterías, que es el cosito, el cuadrito, por decirlo así, para que me entiendan, que se ponen en la frente para orar. Y los tzitzits, supuestamente los usaban larguísimos. El tzitzit no tiene una medida, ¿verdad? Bíblicamente Dios no deja una medida, pero ellos los usaban larguísimos para que los vieran, ¿verdad? Y ese era el problema. Pero vean qué interesante lo que Yeshua nos dice en Mateo 6. Vamos a Mateo 6, un momento. Dice, cuídense, 6.1 dice, cuídense de practicar su justicia delante de la gente con el fin de que los vean.
cuídense de practicar su justicia delante de la gente con el fin de que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en el cielo. Así que cuando hagas obras de justicia, Ok, lo estoy leyendo mal, dice, cuídense de practicar, o sea, no practiquen su justicia delante de la gente o sea, que su fin, cuando usted haga eso, no es de que lo vean, ¿ok? Es que lo estaba leyendo mal. O sea, dice, cuídense de practicar su justicia con el fin de que lo vean, o sea, no tenga el interés de que lo vean cuando usted haga algo. Cuando usted haga algo, no tenga interés de que sea visto por la gente. Cuando usted haga un bien a alguien, no trate de que digan, qué bárbaro Fernando, como está ayudando a la gente, qué bárbaro Fernando, más servicial. Ese no tiene que ser mi fin, ¿ok? Dice, de lo contrario no tendrá recompensa de su Padre que está en el cielo. Así que cuando hagas obras de justicia, no toques trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. En verdad les digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero cuando tú hagas obras de justicia, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tus obras de justicia sean en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Aquí ya hay un principio clave que nos dice Yeshua, que era contrario a lo que estaban haciendo los escribas y los fariseos, porque dice que ellos querían hacer todo para que la gente los viera, ¿verdad? Y yo les invito a que usted analice esto. ¿Cuál es la intención de nosotros cuando ayudamos a alguien? A mí me ha pasado y el pastor, yo recordaba lo que el pastor decía hoy hace 8 aquí, que él decía, mi esposa está aquí y ella no me permite, o sea, a la primera que, el pastor dijo, a la primera que tengo que convencer cuando yo enseño es a mi esposa, que es con la que convivo. Y mi esposa no está aquí, que salvada, me pegué. Entonces puedo decir lo que quiera. No, pero yo sí quiero ser bien sincero con ustedes, porque puedo decir cosas para aparentar y no serlas, ¿verdad? Muchas veces, esta lección yo la había tenido en mi corazón hace mucho tiempo. Y yo había aprendido que cuando uno ayuda, uno debe hacerlo sin que la persona a la que usted ayuda se dé cuenta que usted le está ayudando. Pero en mi mente humana, yo decía, voy a ponerles un ejemplo, Carlos, perdón que lo tome por ejemplo, que yo sé que Carlos está pasando una necesidad, entonces yo vengo y le doy una ayuda. Y yo decía, mi deber sería llegar y digamos, usando la canasta de la ofrenda, poner, esta ofrenda es para Carlos, y echarla ahí, no poner nombre, sino que él reciba la ofrenda sin darse cuenta. Pero yo en mi mente pensaba, pero Carlos no se va a dar cuenta que yo lo estoy ahí apoyando, o sea, me siento mal de que Carlos va a decir, Fernando me vio en necesidad y nunca se acercó a ayudarme. Y esto me hace recordar una historia que yo había leído y se los había contado a ustedes tiempo atrás, pero por si no la recuerdan, este era un hombre que tenía mucho dinero, que era rico, vivía en el pueblo, pero era un hombre, todo el mundo lo conocía por tacaño, porque todo el mundo se acercaba a pedirle dinero y el hombre nunca quería dar nada, ni nunca quería prestarle a nadie ni nada, el hombre era un tacaño. Y resulta que el pueblo donde ellos vivían era un pueblo de mucha gente pobre, ¿verdad? Resulta que el hombre se muere, el hombre rico se muere, y la gente empezó a ir donde el que enseñaba la palabra, a decirle que había pasado algo extraño, que ellos todos los fines de semana recibían un sobre con dinero, que eso los ayudaba, pero que apenas había muerto ese hombre, habían dejado de recibir el dinero. Y era que él les daba dinero a todos, pero nadie se daba cuenta, pero él parecía un avaro, él parecía un hombre que no daba. Y esa era la actitud correcta, él no hacía nada nadie se daba cuenta, es más, hablaban mal de él y lo criticaban. Pero él sí estaba haciendo la buena obra y dice, que no se dé cuenta, imagínense, que no se dé cuenta su mano izquierda, Dice el 3 del 6:3 dice, pero cuando tú hagas obras de justicia, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Imagínense, tiene que usted ser, ¿para qué? ¿Para qué tiene que ser uno así?
para que uno no se sienta orgulloso, para que el orgullo de uno, para que la vanagloria de uno no se sienta uno que es uno. Ahora, algo bien importante que quiero, aquí estoy sacando, yo soy de los de, no me he modernizado, todavía soy de los que hacen las... Vean qué interesante, sígueme la línea, vea ahí mismo en Mateo 5:16. Dice, así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente. Escuchen, esto a mí me impactó. Para que vean sus buenas obras y qué. En el 5:16. Y glorifiquen a quién. Para eso deben ser nuestras buenas obras. Para que la gente glorifique al Padre que está en los cielos. ¿Qué sucede? Vamos a seguir con el ejemplo de Charlie, perdón. ¿Qué sucede si yo llego y le doy $1,000 a Charlie? Charlie seguro llega, me da un abrazo y dice, qué bendición, Fernando, gracias, estaba necesitando. Y Charlie va a poner la mirada en mí, porque él va a estar agradecido conmigo. Si cuando alguien hace algo bueno con uno está agradecido. Pero ¿qué sucede si yo echo el sobre y no pongo que fui yo? Y echo que son $1,000. ¿A quién le va a dar gloria Charlie? Al Padre, ¿verdad? Porque Charlie no va a saber quién fue. Y para eso dice, el 16 dice, así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente, para que vean sus obras, sus buenas obras, y glorifiquen a su Padre. ¿Cuándo usted va a lograr que la gente glorifique al Padre y no a usted? Cuando no van a saber que usted lo hace. Y ese era un problema que atacó Yeshua. No era tanto, como les digo, Yeshua no iba en contra de la Torá, era que ellos empezaron a dejar a un lado la Torá y a seguir los caminos de los hombres. Volvamos a Mateo 23. Dice el 5, hacen todas sus obras para que la gente los vea. Se hacen bien, bueno, ya leímos eso. El 6 dice, les gustan los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas. Y que los saluden en las plazas y que la gente los llame rabí. Tal vez el pastor en algún momento nos pueda profundizar un poco más esto, porque yo estuve buscando y no encontré mucha información. Porque dice, pero ustedes no se hagan llamar rabí, porque uno solo es un rabí y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque uno es solo su Padre y el que está en el cielo. Pero directamente eso tiene que estar relacionado con la autoridad y con lo que le estoy diciendo, con lo que les estaba hablando ahora. Cuando la palabra sale del Padre, esa es la única palabra que vale. Esa es la única palabra que usted tiene que seguir fielmente. Usted no puede darle a una palabra, por más que sea nuestro maestro, nuestro pastor, no puede darle el valor a esa palabra de ese pastor o de ese maestro como que si fuera, lo máximo. Y hay muchas iglesias o muchas religiones que tienen al líder religioso como que ese fuera casi Dios, ¿verdad? O sea, Dios, lo que él dice es, entonces estos versículos nos hablan de tener cuidado con eso, de no irle a dar un nivel a una palabra de una persona, porque ya tenemos a un rabí que es nuestro Yeshua, que es nuestro Jesús, y tenemos a nuestro Padre, ¿verdad? Esos son, y no podemos nosotros poner la mirada en una persona como que si fuera ya, ustedes han oído, ¿verdad? ¿Cuántas religiones no hemos oído de que el líder religioso dice, matémonos todos porque esto es lo que Dios quiere y todo el mundo matándose, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tampoco se hagan llamar caudillos porque su caudillo es uno solo, el Mesías. Que el mayor, aquí viene, que el mayor entre ustedes se haga servidor de los demás, porque el que se enaltece lo humillarán y al que se humilla lo enaltecerán. Tenemos que ser servidores de los demás. Dios nos llamó a servir y no a ser servidos. Entonces, cuando uno lee esto, ¿verdad? Que cuando uno muchas veces lee esto, inclusive se da para molestar cuando le dicen a uno,
yo no sé si ustedes han oído que he dicho, ese es un fariseo, le dicen a tal persona porque por tal o tal cosa que hace, por su manera de actuar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando esto pasa, ahora nosotros lo traemos a la vida y vemos que estamos metidos como entre ese grupo de fariseos y escribas, con muchas actitudes que tenemos nosotros. Y que eso es lo que como decía, se me olvida el nombre del último que estuve enseñándonos, que hablaba de que muchas veces nos vamos al tecnicismo y no sacamos la enseñanza para nosotros. Aquí tenemos que sacar la enseñanza para nosotros, ¿ok? Entonces debemos ser servidores. El 13 dice, porque pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran el reino del cielo a la gente, pues ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Esto es lo mismo, lo que estaba pasando es lo mismo que les estoy diciendo. Por ponerles un ejemplo, ellos cuando la palabra habla de la circuncisión, Dios nunca establece, o al menos no lo tenemos, cómo hacerlo. No dice cuánto hay que cortar cuando se corta, ¿verdad? Todas esas cosas Dios no las establece, pero se fueron haciendo a través del tiempo una forma de hacerlo. Supuestamente solo los rabinos o ciertos rabinos tienen la autoridad para hacer esto y empezó a hacerse una carga. Entonces empezó a haber un pleito porque entonces decían, si no se circuncidan de esta y de esta forma, no están haciendo lo que Dios dice, pero eso no estaba escrito en ningún lado. Entonces ya iban agregando cargas. O sea, ellos decían, como les digo, si no se circuncidan medio centímetro, digamos que ellos establecieron que era medio centímetro, no sé si medio centímetro es todo, pero imaginen que ellos establecieron una forma, un rito de hacerlo, y empezaron a poner cargas que ni ellos mismos podían llevar, y entonces ellos empezaron a decir, si usted no lo hace de esta y de esta forma, usted no va a poder ser parte del pueblo de Dios. Entonces por eso dice que le cerraban el reino a la gente. Porque tal vez ustedes han leído que más adelante él dice, no se preocupen tanto, los apóstoles dicen, no se preocupen tanto por la circuncisión, que primero que empiece a hacer esto y esto, y después ellos van a ir aprendiendo a hacer lo que tienen que hacer. Pero el problema fue que ellos, si no hacían esto y esto y esto, de esta forma no los dejaban entrar. Entonces por eso ellos dicen, les cerraban. Y yo me puse a pensar, trayéndolo al tiempo de nosotros, ¿cuántas veces nosotros de igual forma queremos que la gente haga ciertas cosas? Porque si no lo hacen así, como nosotros nos lo enseñaron, como les di el ejemplo, si la gente no viene a la iglesia y canta y danza, entonces ese está frío, ese está ahí sentado, si no hacen las cosas como nosotros nos enseñaron o como creemos que tienen que hacer, muchas veces le cerramos la puerta a la gente. Ahora ya no se ve tanto, pero hubo el tiempo en que la mujer, si no se vestía de cierta forma, condenada. Entonces, si venía una persona a la iglesia que le gustaba usar minifalda y le decían, no, usted va para el infierno, entonces tal vez no volvía a la iglesia. Le estaban cerrando la puerta. Y muchas veces, y ahora todavía sigue pasando de muchas formas. Tal vez una persona que fuma, si usted lo ve fumando antes de entrar a la iglesia, va a decir, mira ese, y dice que se arrepintió. Y empezamos a juzgar, y empezamos a señalar, y empezamos a levantar cargas que muchas veces no tienen un sustento bíblico y lo que hacemos es cerrarle la puerta a las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El 14 dice, ¿alguien me puede leer qué dice el 14? Nadie, ¿no? Porque, bueno, léame el 14, Emilia, usted. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ok, el suyo dice eso también. El 14. Ok. Sí, porque es que aquí dice que este verso no aparece en los manuscritos griegos más antiguos, pero aparece en la Peshita y en el hebreo, en el de Mateo hebreo. Ok, dice,
entonces si yo lo tengo, él dice, pobre de ustedes, escribe fariseos hipócritas que devoran las casas de las viudas y como disfraz hacen largas oraciones, por eso recibirán una condena mayor. Ahí les voy a ser sincero, ahí lo voy a dejar así porque no me di a la tarea de profundizar a ver qué era lo que querían decir exactamente. Me imagino que era que se aprovechaban del dinero, porque esa era otra de las cosas que empezó a pasar, ¿verdad? Que empezaron a aprovecharse, a tomar ventaja y a buscar la economía por encima de los mandamientos que nos había dado el Señor. Sigue pasando lo mismo, ¿verdad? Sigue pasando lo mismo, muchas veces disfrazado. Muchas veces, ¿cuántas veces no oímos? Yo he oído programas en que lo presionan a usted a tal forma de ofrendar, que si usted no ofrenda puede perder la familia, o si usted no ofrendó, no ofreció tanto de dinero, Dios no va a contestar su oración. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto y no dejarnos manipular, ni caer nosotros en eso, ni dejarnos enredar por eso. Hay que tener cuidado y como dice el pastor, es que uno lo ve ahí y yo todavía vi el video y uno lo ve como pero está pasando, todo esto está pasando, usted lo puede analizar y todo esto está pasando ahorita, entonces hay que tener mucho cuidado. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito y cuando lo logran lo hacen 2 veces más digno del crematorio que ustedes mismos. Va lo mismo, sigue pasando, como les digo, este era el problema más fuerte que había. O sea, ¿qué era un prosélito? Era que alguien que no era judío y cuando se convertía del judaísmo empezaba a ser un prosélito. Entonces iban buscando y tratando de hacer la gente y le enseñaban tantas cosas contrarias en la Torá que aquella persona se hacía peor. Ahora yo que escuchaba por cierto, no me he aprendido el nombre del hermano el de las raíces hebreas, no, el mexicano, el del otro yo sé que es Mario Sabá, pero José Antonio Sánchez, que lo escuchaba, él dice que él ha estado enseñando cuando llega gente con una gran barba y kipá, no son judíos, pero se han convertido, pero dice que son peores que si fueran judíos. O sea, y me recordaba yo de esto, él dice, llegan y se sientan y ni saben hablar hebreo, pero andan condenando a todo mundo y con los tzitzis y la barba y pasa muchas veces así, ¿verdad? Se convierten y se hacen más bien peores de lo que, y eso estaba pasando también en este tiempo. El 16 dice, pobres de ustedes ciegos, que dicen, si uno jura por el santuario no significa nada, pero si jura por el oro del santuario queda obligado. Necios y ciegos, ¿cuál es más importante, el oro o el santuario que santifica el oro? También dicen ustedes, si uno jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar queda obligado. Todo esto es lo mismo, empezó un rollo con el dinero también. La otra vez yo escuchaba cuando hay que sacar la levadura de la casa y escuchaba que muchas veces hay judíos que tienen panaderías. Entonces imagínense, tienen llena la panadería de levadura. Y entonces cuando ellos tienen que hacer esto, dice que lo que hacen es que agarran, digamos que yo soy judío y voy a seguir con Carlos de ejemplo, y Carlos no. Entonces yo le digo, Carlos, necesito un favor, vea, yo le voy a vender toda mi levadura. Y usted la va a tener ahí y usted no va a tener problema. Pero después de que ya pasa el tiempo yo voy a usted y usted me vuelve a vender la levadura en el mismo precio. Para ellos, no, entiende, hacen sus mecanismos humanos para librarse. Eso pasaba en este tiempo. Muchas veces tenían que manejar, digamos, con el dinero y con las cosas de oro. Lo manejaban, hacían sus trucos para no tener que, digamos, deshacerse de ciertas cosas. Entonces, como dice el pastor, de igual forma pasa muchas veces ahora, ¿verdad? Manipulan la palabra para provocar a la gente a dar o ellos mismos para hacer sus negocios. Entonces, igual, tener cuidado. El 18 dice, también dicen ustedes, si uno jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar queda obligado. Ciegos, ¿cuál es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el santuario y por aquel que habita en él.
Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Elohim y por aquel que está sentado en él. El 23 dice, pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torá, que son la justicia, la compasión y la fe. Ahí nos da duro. Ahí nos da duro porque muchas veces nosotros nos enfocamos en cosas y no está mal, porque el diezmo no era malo y tenía que hacerlo, pero dejamos de hacer cosas importantes. Muchas veces, como dice el refrán, somos luz en la calle y oscuridad en la casa, ¿verdad? Muchas veces, si le hacemos un favor a alguien de afuera, pero si mi mamá llega y me pide un favor, ay, qué pereza. O si mi esposa o mi suegra me pide un favor, ay. Pero si llega el hermano Amaya y me dice un favor, claro hermano, yo voy a ayudarle. Entonces el hermano Amaya dice, es que Fernando sí es servicial. Pero si le preguntan a mi casa, a mi mamá, seguro yo voy a decir, ay, siempre que le pido un favor, está ahí acostado viendo tele, está cansado, o cosas así. Entonces, no tenemos que dejar una cosa, pero tampoco descuidar la otra. Y empezar, yo siento que lo más importante es empezar por nuestra mente, por nuestro corazón. Cuando usted empieza a trabajar ahí, como lo que hablamos ahora, cuando usted empieza a hacer las cosas para que nadie lo vea, para que Dios sea glorificado, cuando usted empieza a cambiar su forma de pensar y actúa conforme a la Torá, entonces el resultado va siendo distinto. Y esta historia es muy vieja, pero a mí me causaba gracia y ahora la pensaba. Era de esa historia que van en un viaje, en un paseo, y el chiquito se pone de pie en el carro y va a brinque, y el papá lo sienta y lo sienta. Y el chiquito va a brinque y el papá lo vuelve a sentar, un montón de veces pasa eso, hasta que el papá dice, si usted no me hace caso, lo voy a castigar. Y entonces el chiquito se sienta y le da miedo al castigo, ¿verdad? Y el chiquito va con una sonrisa. Y el papá dice, qué lindo, mi chiquito, como obedece. Pero el chiquito por dentro va pensando, voy de pie. ¿Verdad? El chiquito por dentro va pensando, ¿qué me importa? Voy de pie, aquí en mi mente voy de pie. Y eso es lo que pasa con nosotros. Muchas veces hacemos cosas, pero nuestra mente es con otra intención. Hacemos algo porque tal vez tenemos temor de Dios de que si no doy el diezmo después me cae. Pero no tenemos temor de Dios de hablarle mal a alguien de la familia. Porque la familia tal vez está usando la familia porque es con lo que uno vive y con lo que uno está más cercano. Y si usted se va a la definición de prójimo, prójimo es la persona que está más cercana a usted. Puede ser que su esposo, que su esposa, que su hijo, que su mamá sea su prójimo. Y la Biblia dice que debemos amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, empezar ahí, empezar en nuestra familia, a ser igual de servicial, a ser igual de simpático, como cuando alguien nos pide un favor o nos llama. Y después hacerlo estoy usando la palabra corazón, pero cuando hablamos de corazón estamos hablando con la mente, con una mente sincera. Porque cuántas veces nosotros no, digamos un ejemplo, que para ya no usar a Carlos, voy a usar a Ágata, que Ágata viene y me dice, uy Fer, es que me voy a pasar de casa, ¿usted podría ayudarme? Y yo, claro Ágata, con mucho gusto, pero por dentro estoy, uy, qué pereza. El único día libre voy a tener que ir a ayudar a Ágata. Sí, y eso pasa. O cuántas veces uno por dentro está pensando algo que no dice. O sea, que por dentro usted está pensando algo y usted dice otra cosa. ¿Recuerdan aquel hermano que nos daba el ejemplo? De muchas personas que llegan a ver un chiquito y el chiquito es feo y ¡qué lindo! Sí, son cosas que uno no le da valor, pero que realmente eso hace que usted sea una persona. No es que usted diga que el chiquito es feo, pero por lo menos, como decía el hermano, vente algo, qué linda ropita que anda. Sí, en serio, pero todas esas cosas nos van contaminando. Cuando usted empieza a tener doble personalidad o cuando usted empieza a pensar cosas contrarias a lo que actúa, contamina su vida. ¿Cómo puede uno cambiar todo esto? Yo lo aprendí, usted tiene control de sus pensamientos. Muchas veces uno cree que no, pero sí. Y recuerdo aquel también, hoy estoy con puros dichos antiguos, aquel dicho viejísimo que decía que los pensamientos son como las aves. Usted no puede evitar que vuelen por encima suyo, pero sí puede evitar que hagan nidos. Si usted viene en pensamiento, usted los puede echar, pero si usted empieza a darle cabida a un pensamiento y empieza,
es que aquel me cae mal porque hizo esto, y usted sigue y sigue y sigue, hace nido. No deje que hagan nido, hermano. No deje que hagan nido. Usted tiene la capacidad para no dejar esto. Entonces, cuando alguien le pide un favor y usted tiene pereza, haga a un lado la pereza y decir, no tengo pereza, voy a ayudar. Yo vine a servir, y empieza a proclamar y a declarar lo que dice la Torá para que usted pueda hacerlo con un corazón sincero y ser transparente, porque después usted puede leer aquí que Yeshua es bien fuerte con ellos, pero realmente pasa ve, aquí mismo dice, guías ciegos que cuelan el mosquito, o sea, lo pequeñito le dan mucha importancia, pero lo grande, lo más importante, lo dejamos de un lado. Muchas veces, como les digo, servirle a la papá, a la mamá, a los hermanos, a la esposa, a los hijos inclusive, y lo hacemos a un lado. El 25 dice, pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por fuera el vaso o el plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior quede limpio. Era lo que les hablaba ahora. Empecemos a pensar correctamente, empecemos a hacer lo que la Torá nos dice para que lo que está afuera empiece a reflejar lo que tiene que reflejar, y no que usted aparente ser lo que no es. Igual sigue diciendo, pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque se parecen a los sepulcros blanqueados, que por fuera en verdad se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda impureza. Así también ustedes por fuera en verdad parecen justos delante de la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y violación de la Torá. Y esto pasa, como decía el pastor, yo pienso que cuando nosotros, lo mismo, les voy a repetir lo mismo, cuando nosotros empezamos a sonreírle a los demás, pero por dentro decir, uy, me cae mal esa persona. O llega y saluda, pero por dentro usted dice, uy, no soporto. O sí, amén, cuando el pastor dice algo, pero por dentro, uy, es que qué pastor, usted está haciendo, estamos siendo, porque yo me voy a incluir ahí, estamos siendo sepulcros blanqueados. O sea, por fuera sí, una sonrisa, pero por dentro, ¿qué hay por dentro? Solo usted lo sabe. Y el Eterno. Solo usted ahí pastor, ahí ni cuentan la esposa, porque yo con mi esposa podría aparentar y por dentro estar pensando otras cosas y estar lleno de otras cosas. Entonces ahí solo usted, hermano, solo usted y el Eterno, y ese trabajo le toca a usted. Y yo le dejo esto porque para mí es bien serio. O sea, como les digo, no será algo grandísimo, tal vez usted no estará estafando no está estafando a la gente o no les está robando, pero hay otras actitudes negativas dentro de usted que están haciendo que usted esté contaminado por dentro. Y eso va creciendo, se va haciendo un monstruo ahí. Y no es de esa prisa, es un monstruo tremendo. Ok, dice el 26, de pobres de ustedes escribas porque se parecen a, ok, ya lo leímos. Así también ustedes por fuera en verdad parecen justos, ok, también. El 29 dice, pobres de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque edifican los sepulcros de los profetas y adoran los monumentos de los justos. Y dicen, esto me cayó a mí pero fuerte, porque a mí me ha pasado. Y dicen, está en el 30, y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la matanza de los profetas. Así dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Bueno, pues concluyan ustedes la obra de sus antepasados. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, pero qué pueblo Israel más terco? Si yo hubiera estado ahí, no, yo hubiera hecho caso. ¿Cómo no iban a hacer caso después de ver el mar abrirse? ¿Cómo David iba a hacer semejante atrocidad cuando Dios todo lo que le habló y uno empieza a juzgar? Y estamos hablando de la Biblia. Ahora, cuando usted juzga a otras personas, pero ¿cómo esa persona hizo eso? ¿Cómo esa persona hace aquello? Yo no haría eso. Hermano, cuídese de eso, porque seguro hubiéramos hecho lo mismo o peor. Seguro si hubiéramos estado en el desierto estaríamos diciendo, Pastor Yuveni, ¿por qué nos sacó de Costa Rica? Y estaríamos en una calle, ¿por qué nos sacaron del Salvador? Y eso es lo que pasa en serio. Uno juzga, uno dice, no, nosotros, pero hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque yo creo que uno a veces, tal vez en ciertas situaciones es capaz que es peor de lo que hacen las personas.
Y va lo mismo, hermanos, ahí está en nuestra mente. O sea, el juzgar lo que está dentro de usted y lo que usted piensa los demás, está dentro de usted y usted es el que tiene que controlarlo, no dejar que hagan nido, sacarlo de usted y pensar conforme la Torá nos recomienda. Dice el 33, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del crematorio? Dice esta traducción. Miren, yo les envío profetas, sabios y escribas de ellos, a unos los matarán y ejecutarán en maderos y a otros los azotarán en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Estos escribas y fariseos hacían, como les digo, decían, ay, si nosotros hubiéramos estado en el tiempo de nuestros padres no hubiéramos hecho esto. Pero vean, tenían al Mesías ahí y no lo reconocían. Entonces, como les digo, ellos también hablaban, pero cuando tuvieron la oportunidad cayeron. Que no nos pase esto a nosotros. El 35 dice, para que caiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. En verdad les digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Y entonces ya ahí Yeshua empieza a decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Miren, su casa se les queda desierta, porque les digo que no volverán a verme hasta el día que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Y a resumidas cuentas, usted puede leer esto y yo sé que el Señor le va a hablar mucho, porque como les digo, yo me había identificado en muchas cosas aquí. Las intenciones de mi corazón muchas veces son contrarias a lo que dice la palabra. Y ahora que hemos estado, yo me ponía a analizar y yo decía, Señor, qué increíble, es que uno a veces es más malo de lo que uno cree. Y me puse a pensar, porque ahora que hemos estado viviendo todo esto y uno oye tanta gente que critica y que no cree la línea que nosotros seguimos, y yo me ponía a decir, qué bonito que se apareciera así Yeshua y que dijera, sigan la Torá, y entonces, pensando yo en todo esto, me puse a pensar, ¿cuál es el objetivo mío de que eso pasara? Y me escudriñé bien y no era muy bueno, porque me puse a pensar que lo que yo desearía era demostrar que yo tenía la verdad. Yo dije, no deseo que los demás conozcan la Torá y se acerquen, esa no era mi intención, sino que mi intención era que dijeran, oh, Fernando estaba en la verdad, no estaba equivocado. Y da risa, pero les estoy hablando en serio, como decía el pastor, transparente les estoy hablando. Y yo me sentía mal y yo decía, Señor, y me sentí como esto de escriba y como estos fariseos en algún momento, o sea, aparentando algo, aparentando un deseo, o cualquier persona dice, uy, qué bonito como él anhela que la gente conozca la verdad, pero realmente no era ni eso, era el demostrar que yo estaba en la verdad y que los demás están equivocados. Y hay que tener cuidado con todo eso, hermanos, porque como les digo, tal vez no es algo que esté arrastrando a miles de personas, pero que es contrario a lo que el Señor dice. El cumplir la palabra, si hay algo bonito y que yo he descubierto de esto, es que es tan individual. ¿Y por qué bonito? Porque usted no depende de nadie. Usted no depende de nadie para ser obediente a la palabra. Los que somos casados no vamos a poder decir que por culpa de mi esposa yo no llegué ahí. O los hijos no van a poder decir por culpa de mis papás yo no pude. O los papás no van a decir porque mis hijos no me hacían caso. No, esto es individual, esto es usted. Usted aquí no necesita de nadie ni de nada, usted necesita la Torá y obediencia. Lo hemos estado analizando y viendo por tanto tiempo, es obedecer lo que dice la Torá, usted. Si usted ve que la congregación no hace cosas que se deben hacer, usted las puede hacer, nadie se lo va a impedir. El cumplir, el ser obediente a la palabra, es entre usted y Dios y dentro de usted. Primero, como dice él, empiecen por limpiar por dentro. Empiece por ahí, por limpiar sus pensamientos. ¿Qué piensa usted de los demás? Porque muchas veces pensamos mal de la gente por algo físico. Porque vemos a alguien con cierta apariencia y ya lo juzgamos, ya pensamos que es así.
¿Cuántas veces no hemos visto a alguien venir tal vez por la acera y usted ya siente miedo que le roben o que se le lleven la billetera? Ya usted está juzgando. Ya usted está pensando que aquella persona puede hacer algo así, y eso va en contra de lo que el Señor nos dice. Ahora, tampoco es que uno no va a ser precavido muchas veces, pero esas áreas muchas veces no las trabajamos. Esas áreas muchas veces no nos preocupamos por ellas. Nos preocupamos, como decían aquí, como decía la palabra aquí, por traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero no nos preocupamos por después salir y no chismear de otra persona o no hablar mal de otra persona. Nos sentimos mal muchas veces porque hoy se me olvidó la ofrenda o porque ay, no fui a la iglesia, pero no nos sentimos mal cuando no le hacemos un favor a alguien o cuando vemos a alguien en una necesidad y no le ayudamos. Entonces, cuidar todo eso, hermanos. Y usted puede leerlo, vaya y léalo. Léalo usted solito en su casa, repáselo y va a ver que el Señor le va a hablar mucho porque es increíble. Yo me ponía a pensar, yo a veces he leído ese capítulo y como que uno empieza, uy, los fariseos, y ay, los escribas, y ay, esta gente. Pero cuando usted hace a un lado todos ellos y piensa en usted y piensa, uno se da cuenta que hay tantísimo dentro de uno. Así que yo les invito a que saquen todo eso de usted, a que saque todos esos huesos secos del sepulcro y que quede limpio por dentro y por fuera y que podamos llegar y que con sus buenas obras la gente glorifique al Padre, porque a eso venimos. No hemos venido para que digan, qué bueno Fernando, o qué bueno el pastor. No, venimos para que la gente diga, gloria a Dios. Y ahora que yo les decía todo esto, si queremos que la gente conozca la Torá y vuelvan a la Torá, no es para demostrar que tenemos la razón o no. Eso es lo que menos vale realmente. Lo que vale es que glorifiquen al Padre. A eso vino Yeshua. Él vino a que la gente glorificara al Padre. Ese era el propósito de Él. Es su propósito y el mío. No que hablen bien de mí, no que digan esto o lo otro, o que me vean, o que yo aparente algo, sino que glorifiquen al Padre. Entonces, hacer las cosas, siempre que vaya a hacer una buena obra, recuerde que no se dé cuenta nadie, hágalo calladito. Esté ahí ayudando a los demás, pero calladito, como dice, calladito más bonito. Y les dejo esto para que reflexionen, porque como les digo, si usted se mete un poco, hay bastante que sacarle. Que Dios les bendiga y que tengan una buena semana. Amén. Gracias al Señor por la palabra. Y lo más lindo es que usted pueda y yo podamos aplicarla a nuestra vida. Amén. Así es que ahí tiene para trabajar.